Bien, para tejer nuestras bolos crunchies vamos a necesitar hilo. Yo estoy usando en este momento hilo rústico semigrueso 8/6 de algodón, que en este caso es matizado, una colita de pelo, aguja de crochet, que yo voy a utilizar una número 5, ¿sí? Y un marcador de puntos. Bien, entonces para iniciar lo que vamos a hacer es, con la técnica de hilo conducido, ir montando puntos bajos sobre nuestra colita de pelo. Bien, entonces tengo montado un punto sobre la aguja, bien, y lo que voy a hacer es empezar a montar mis puntos bajos. Bien, una vez que monté el primero de los puntos bajos, ¿sí? Lo que voy a hacer es colocar el marcador de puntos, bien, básicamente para que me sirva de ayuda para identificar el primer punto, ¿sí? Bien, y ahora voy a continuar, ¿sí? Montando puntos bajos sobre la colita de pelo. Bien, como ustedes ven, yo tengo el hilo, ¿sí? Como sobre la colita de pelo, y lo que voy a hacer es pasar la aguja por abajo y traerme el hilo. Bien, y voy a cerrar el punto bajo, así hasta cubrir la colita de pelo, ¿sí? Es ideal ir como ajustando, ¿sí? Pero tener cuidado de no poner tanta cantidad de puntos que la gomita de pelo pierda su elasticidad, ¿sí? Son aproximadamente, para este tamaño de colita de pelo, ¿sí? Que es un tamaño básicamente normal, son entre 30 y 40 puntos. Bien, entonces les quiero mostrar, yo ahí cargué 30 puntos, ¿sí? Pero si yo ajusto un poquito, ¿sí? Van a ver que tengo espacio para seguir cargando, ¿sí? Voy a seguir cargando algunos más. Recuerden que lo ideal es no llenar tanto de puntos como para que la gomita quede estirada y ya no funcione la elasticidad de la misma, ¿sí? Cargué entonces 39 puntos. Bien, y lo que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado en mi primer punto, que era donde tenía el marcador. Bien, y voy a girar mi tejido y voy a retirar el marcador. Bien, a ver, esperen un poquito. Bien, ahora simplemente voy a levantar una cadena, bien, y voy a volver a marcar esta cadena que no cuenta como punto, bien. Esta cadena es donde voy a cerrar mi hilera, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, en todos los puntos, excepto en el último, voy a tejer por cada punto un punto bajo y una vareta. Bien, en cada punto voy a repetir esto, excepto en el último, que voy a tejer solo un punto bajo para que mi hilera empiece y termine con el mismo punto. Bien, así que yo voy a seguir así hasta el final, por cada punto un punto bajo y una vareta, ¿sí? Hasta llegar al último, donde solamente voy a tejer un punto bajo. Bien, si se fijan bien en este punto, ¿sí? Yo ya tengo mi marcador. Entonces el último punto que me queda por tejer es este que está acá, ¿sí? Porque observan que el otro ya es el primer punto. Bien, entonces voy a tejer simplemente un punto bajo solito. Bien, de esta forma yo puedo empezar y terminar mi hilera con el mismo punto. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar con punto deslizado, ¿sí? Y voy otra vez a girar mi tejido. Bien, esto lo hago para poder respetar la trama, porque vamos a tejer en punto arroz y es la forma en la que se ve mejor, ¿sí? La trama que genera el punto. Bien, entonces voy a levantar una cadena, otra vez la voy a marcar, ¿sí? Porque voy a cerrar ahí mi hilera. Bien, y ahora lo que voy a hacer es, sobre el último punto bajo que tejí, que lo pueden ver acá claramente, ahí voy a tejer una vareta, ¿sí? Y a partir de ahora voy a empezar a realizar aumentos de la siguiente forma. Una vez que tejí el primer punto simple, voy al siguiente y voy a volver a tejer la secuencia punto bajo y vareta en el mismo punto, ¿sí? Yo ahora voy a realizar dos aumentos y dos puntos normales, ¿sí? O sea, voy a tejer en dos puntos consecutivos aumento y dos puntos los voy a tejer sin aumentar, ¿bien?
Entonces tejí punto bajo, vareta, ¿sí? En el siguiente punto yo voy a volver a tejer punto bajo y vareta, ¿bien? Como el punto arroz consiste en tejer punto bajo y vareta alternando el orden en el que se tejen de hilera a hilera, yo ahora sobre la vareta, que ven ahí claramente, voy a tejer punto bajo después de haber tejido una vareta, ¿sí? Entonces tejo un punto bajo sobre la vareta y sobre el punto bajo voy a tejer una vareta, bien. Y ahora voy a volver a realizar el aumento de punto bajo, vareta, bien, y punto bajo, vareta otra vez, punto bajo, vareta. Entonces voy a ver que me toca seguir sobre una vareta, sobre esa vareta voy a tejer punto bajo, bien, y sobre el punto bajo que sigue voy a tejer una vareta. Es importante que si ustedes le quieren dar más vuelo a su scrunchie, los aumentos los hagan, por ejemplo, 2 seguidos, 2 no, o 4 seguidos, ¿sí? Y 2 no, o 4 seguidos y 4 no, o 6 seguidos y 6 no, o 6 seguidos, 2 no, pero siempre en cantidad de puntos de a pares, ¿bien? Porque es la forma en la que se les va a respetar la alternancia de los puntos. Yo ahora voy a seguir hasta el final tejiendo 2 aumentos, 2 no, 2 aumentos, 2 no, y nos vemos ya para finalizar. Bueno, les muestro, me quedan los 2 últimos puntos por tejer, que justo van a ser, en el caso en el como estoy tejiendo yo, van a ser aumentos, ¿sí? Entonces voy a tejer, como venía haciendo, la secuencia de punto bajo, vareta, bien, y punto bajo y vareta, bien. ¿Qué es lo importante? Que al margen de cómo decidan ir escalando, por así decirlo, los aumentos, ¿sí? El último punto sea una vareta, no importa si forma parte de un punto con aumento o no, pero que sea una vareta. Entonces, para repasar, vamos a montar con la técnica de hilo conducido puntos bajos, ¿sí? Cerramos con punto deslizado, giramos el tejido, ¿bien? En la primera hilera, una vez que cerramos con punto deslizado y giramos el tejido, vamos a realizar un punto bajo y una vareta por cada punto de base que tengo, salvo en el último que tejemos solamente un punto bajo. Al llegar al final vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a volver a girar el tejido y otra vez vamos a levantar solamente una cadena. En esa cadena es que nosotros iniciamos y cerramos nuestra hilera, ¿bien? Pero no cuenta como parte del punto, ¿bien? Entonces, en nuestra segunda hilera vamos a tener que tejer arriba del primer punto bajo una vareta, ¿sí? Esa es la condición para empezar. Y luego van a distribuir los aumentos a su gusto, teniendo en cuenta que la cantidad de puntos en la que se aumenta y la cantidad de puntos en la que no se aumenta tienen que ser pares de forma consecutiva, ¿sí? Si ustedes acá quisieran menos vuelo, ¿sí? Podrían haber pensado en tejer 2 puntos con aumento, 4 puntos sin aumento. 2 puntos con aumento, 4 puntos sin aumento. Pero siempre tienen que ser cantidad de puntos pares los que espacien, ¿sí? O los que contengan aumentos y no aumentos, ¿bien? Entonces yo ahora, para terminar, lo que voy a hacer es cerrar con cierre invisible, ¿bien? Para eso lo que voy a hacer es pasar la aguja, ¿sí? Por mi cadena, que la tengo ahí marcada, ¿bien? Paso la aguja por ahí, ¿sí? Lo que voy a hacer es traerme el hilado, ¿sí? Que dejé, la hebra que dejé en suspenso, ¿bien? La ajusto, ¿sí? Y lo que voy a hacer es pasar esa hebra por ahí, por la cadena que tengo marcada, ¿bien? Y ahora simplemente voy a cortar y rematar. Entonces, tengo acá el hilo, ¿sí? Que va al ovillo, lo corto, bien, y remato. Vamos a mover el marcador, lo corto, remato, ¿sí? Y ahí me queda bien invisible el cierre.
yo voy a sacar el marcador y de la forma que tejí, ¿sí? Me queda por lo que sería el revés, por así decirlo, los hilitos para esconder con aguja lanera. Bien, y lista nuestra scrunchie.